Estabas buscando diseños adecuados para cada estilo de vida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 52 76 79. Benidorm. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¿Suena bien? Suena Nexa. Nexa FM 88.2. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelada, falleres de cartró, aulararra de cremar, gomina i processó. Saluda al senyoret, escola de retorns, el santa passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin d'en Benidorm, posar-la mai callar, platges de formigó, vivir així és morir d'amor. Bona vesprada, benvingudes i benvinguts illencs i illenques a l'illa Anexa, l'últim dia de la setmana, però primer dia d'octubre, un programa, mare meva, és que avui estic molt content perquè tenim molt de contingut. Estàs vivo, Josan, disfrutalo. Sí, correcte, i a banda si tu m'has convidat a un gelat de vainilla amb nous de macadàmia, que és el meu favorit, t'agrada? Disfrutalo porque estás vivo. Bueno, ja de tant en tant que ho dubte, sí, que no sé si estic... ¿Ustedes supieron la historia de hoy de mañana con Josan? ¿Vols contar-la? No, no podés contarla. Ah, no, es que no pueden contar. No, no podés contarla porque no pueden contarla. Porque hay... No podés contarla. No Pero puedo. no se metan con Josan ahora porque tienen nuevos amigos. Sí. Sí, aneu a deixar-ho ahí, bàsicament. Sí, correcte. Y nada más. Sí, ha sigut una qüestió Nada más. interna de la ràdio. Nada más. Pero no Sí. vayan a deberle nada a Josan porque Sí. ahora conoce gente. Sí, gent molt perillosa. Sí. Sapigueu que estem al nostre canal... Bueno, anem a donar-ho tot. Anem a donar perquè tenim ara una quantitat de coses i de llocs en els que estem que jo de vegades, moltes vegades me perc i no sé si arribi a pujar-ho tot o no. Però tenim WhatsApp, el nostre telèfon de WhatsApp. Recordeu... Te'n recordes? Bueno, és que avui tenim a l'estudi públic. Alguna persona que ha vingut així. Mira, que s'escolte. Molt bé. Está bueno porque en la farmacia de adelante aplaudieron, no entendieron por qué. Porque nada. Las chicas que Sí, estaban han ahí començat también se dieron vuelta. han començat a aplaudir, però no tenen Ojo ni... que cuando estén las sillas ahí adentro, empieza a venir gente. Sí, no, però comencen a entrar com si no hi haguera demà. Yayos para descansar. ¿Eh? Els yayos para descansar. Sí, Que se per a sienten dormir. ahí hay que ponerle una con masajeador del chino. Del chino, ¿cómo del chino? Del hop ubi ese que venden acá. Que Sí, está muy no. bueno. El comentari per a res... sí. Sumando amigos. Sí. Hace 6 minutos que tenés la entrevistada al lado mirándote. No, oye. sabe de qué va el programa. No, ja, com que no? Si el va veure ahir. Clar que sí. Ah, Sí, el va veure. ¿y viniste encima? Encima vine. Ok. Y yo pensaba que había aquí una persona muchísimo más mayor, como hablabais de alguien, no sé tal? si Mucho decís, gusto. encantada, creo que de ti, que tal? decían que era súper viejo, no sé qué, yo me imaginaba Home, ya ahí. a veure, el que passa que ho compensem. Eres el abuelo. Sí, Ah, vale, es que ayer dijeron a alguien abuelo, pero Tengo pues, 35 que me tampoco. imaginaba. clar, ell té 35, Ok. jo ne Hasta tinc... luego. Chao. Ya está la moral destruida para el resto de la tarde. No, però està guai, perquè és audiovisual, però el que a Yannick no se li veu està molt bé, perquè així no tens la intriga esta de vindre així a la ràdio i trobar-te a... Pero que va, no. O sea, ¿Cuántos que me li esperaba tires a que- Yannick? No, es que acaba de decir su edad. Clar, però... Eso ya no vale. Pero ayer cuando decíais, yo ya me imaginaba gente muy, muy mayor. Cuando decíais el abuelo, no sé qué, no sé Hija, cuánto. puedes Claro. hablar un poco más alto. Sí, así. Vos sembla de que presentem a l'entrevistada d'avui? Ah, sí, pero yo quiero aclarar algo. Yo siempre ando de camiseta. Lo que pasa es que me he visto así para vender publicidad. Publicidad, Me vendo el capitalismo. bien. De Siempre tengo banquero, tengo que ir igual. de camisa. Ah, tienes que ir igual. Y si no, no voy a poder venderte con una camiseta de zoo. Ir a... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, y así se va a Depende de fundir quién la radio, quieras. ¿no? Sí, Claro, hoy en día se lleva más la camiseta de zoo que la corbata. camisa. Hombre, Depende de la hora de vender, ¿no? Depende de la empresa. Ah, perdón, Josan, tenés que conducir un programa. Yo soy el operador. No passa res. Si és l'illa Nexa amb Janet de Músic, no passa res, no hi ha cap problema. A veure, com te presentem? Com Ana Ma Hernández, com Ana Banana Ma
com Anna Banana o com te presentem? Ya has hecho las tres, así que las tres están a tu bien. quina t'agrada més? A ver, es que decir Ana Banana es un poco largo, con que me digas Ana hoy, pero sí. Mira, Ana hoy y Ana mañana, ¿no? Ana mañana no. Hoy Ana. ¿Y ayer? Ayer tampoco. ¿Pero eres Ana ayer o no? No sé, depende del día, cada día me despierto... I tens un nom diferent, no? Claro. Ah, vale, molt bé, Hay perfecte. múltiples personalidades. Eres, bueno, Anna es defineix en el seu Instagram en anglès, tens posada la descripció en anglès, o com a Sí. mínim a mi m'apareix en anglès, però il·lustradora està bé? Animadora e ilustradora. Por ahí va la cosa. O sea, pero ¿qué eres más, animadora o ilustradora? Las dos cosas. He hecho bastante animación. Las Ella dos te anima cosillas. mientras te Claro, yo ilustra. saco los pompones y te pones y aquí animo claro, la fiesta. y te poses a animar, Claro. això està molt bé. Anna, ahí me vols tienes que fichada. comencem amb la immersió, abans coneguda com a snorkel? Digues un nom d'un poble de la Marina Baixa, per Me lo he favor. pensado, o sea, lo he buscado en Google porque no me sé muy bien. No me sé mi calle, pues no me sé los pueblos de la Marina Baixa. Orcheta. Ah, mira que bé, que damunt crec que van ser festes Chapo, la setmana passada, però tens família en Orxeta? No. No sé nada de Orcheta, pero... Para una cosa, yo no me preparé las entrevistas y tú te has preparado la entrevista. Es que escuché ayer la de Sergio y di un nombre de un pueblo de la Marina Baixa y yo diciendo, madre mía, no sé ni situar Bueno. dónde está Benidorm. Pues digo, bueno, pues voy a buscar pueblos de la Marina Baixa y vi ese y dije, bueno, pues Orcheta. Vale, perfecte. Anem a buscar Orxeta i anem a comentar una miqueta. Pas de paso doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició... A tot això, ja que sona, t'agrada això? Sí. Sí? Vas estar al concert que van fer en Benidorm? No, porque ya los he visto un montón de veces. Mis amigos que son un poquillo más pesados, Sergio, por ejemplo, pues dan a todos los conciertos de Zoo. Que ¿Sí? Pancho, ¿Tan vos mola? Sí, lo reconocerá ya, tío, o sea, madre mía. Pancho, Sergio, què tal? Claro. El minidol molt xulo, molt guapo. Claro. Molt guapo. Perfecte. Aleshores, Orxeta anem a posar. Orxeta. A veure què ens ix. Clar, ho he posat en valencià, en VIX. Això és diferent, perquè si ho poses en castellà suposa que eixirà una altra cosa. Així tenem la pantalla i en popular 6. Molt bé. Orxeta. I la primera és Pobles abandonats. Hostia, joder, ¿en serio? Tan no s'ha preparat, Tan no s'ha preparat. A mí era porque me gustaba el nombre, pero El paraíso no... es- Bueno, ocupes. espera, es que la imatge que... Pero la montaña perdía, o sea, eso es Clar, Orcheta. Ya eso, está. claro, sí, eso es Orxeta, entenc que sí. La Marina Baixa entre Orxeta i la Vila. Mordor, pràcticament podríem dir que ahí està el pantà de rugby de Orxeta que debuten el diumenge. Ahí estarà Salva Palomares, que va vindre al programa, jugador de rugby. Bueno, anem a posar en joc de populars últim, a veure què és l'últim que ha eixit. Bueno, 100% cor orxetà. Mira, així una altra vegada, lo de 25% de quina part eres, una altra vegada. Ara de forma desglossada seria 25% vilero, 25% malagueny, 25% jaenès i 25% gadità. Això diu bellaloyero@namuxel. Ho sent molt per ell. Este La que verdad es, es que- es egipci o algo, Namuxel. También le falta también de 25% No Tu fiques amb els egipcio. andalusos. Esteus avantpassats, Anna? Granada, todo. ¿Todo Granada? Sí, mis padres son del mismo pueblo, son vecinos, todo Granada, así que... ¿Sabes qué vaig a cuidado. preguntarte ara? A ver, ¿Tens una tía en Granada? sí, tengo muchas tías en Granada. ¿Y sabes que quien tiene un tío en Granada? Hombre, yo algo tengo, la verdad, espero que Bueno, me ya, acojan. pero el dit diu que quien tiene un tío en Granada... Ni tiene nada, pero bueno, yo Es sí, que yo yo volía sí. que ho digueres tu, perdona, Ay, Es que vaig a lo fácil. claro, Sí. tirando la lengua. sí, dando ánimos. ¿Y qué recomendarías de Granada que no siga la Alhambra? Porque la Alhambra ya es muy coneguda. Yo qué sé, tío, qué recomendaría de la Alhambra. Ay, estuve hace unas semanas y estuve en un Pazo, pero no me acuerdo, en un Carmen, pero no me acuerdo cómo se llama, pero que nadie va, que está súper, no sé, si lo buscas por internet tiene que estar, en plan, me Com llevó li mi diuen? prima, Està molt chill, està molt creepy el se Pazo. llama... No Ay, será el Pazo de Meirás, ¿no? No, es un Vale. Carmen que ahí se alojó No hi ha un pressió, hem de fer poeta. un programa, però no hi ha pressió. per Ahí aquest se alojó un recorregut, poeta no. que lo tenían como residencia vacacional, le invitaron y al final se quedó. Lorca.
No. Otro. Es que soy muy mala, no me acuerdo. Ah, no, Lorca no era poeta, era dramaturg. També era poeta. Ah, també era Perquè poeta? Un poeta en New York, a lo millor. Ah, bueno, per claro. Exemple, Aixina. Claro, sí. Bueno, no me acuerdo, pero que si lo buscas en internet te saldrá. El caso es que es una pasada y que nadie lo conoce. Me llevó mi prima en plan de en vez de ver la Alhambra, además que los domingos es gratis, está súper petá y que no consigues entrar ni de coña. Dice, vamos a ir aquí. Y yo flipé, eso era enorme, había pavos reales, sueltos, no sé, era precioso. Pero claro, no, pues no me acuerdo el nombre, pues genial. Vale. Pavos... Vale. No, per un moment m'he pensat, un lloc era molt gran, que havia pavos reales, que era així molt bonic. No, per un moment... un pavo real, no, per un moment he pensat, ostras, pásame el teléfono de tu amigo para que me pase lo mismo. Que, no sé, has de estar... Perdona. Nada. Anem a veure si te pareix el teu Instagram. T'he passat el seu Instagram, Yannick, en WhatsApp. Bueno, ahora le doy un like, dale. Era para que el poses al... Ah. Sí, el enllace. Estaba mirando otras cosas. Ah, vale, está bien. Tengo gente que me sigue en Instagram. ¿Se usa como Facebook? Bueno, Facebook es donde van... Los señores mayores. A morir. Yo lo borré en mi Facebook. Hoy estaba en una... ¿Ves? En estas reuniones de señores mayores. Ok, no te cuento nada, José. No, que me gusta, me parece interesante. Sí, está bien, pero la entrevistaste a ella, no a mí. Y estaban hablando de Facebook y le digo, yo cerré mi Facebook. Muy bien. Es el primer paso para... Claro, tenía un montón de seguidores para darme cuenta de que ya no soy tan abuelo. Claro, es el primer paso y para... Y ahora entro a LinkedIn porque lo tengo acá y veo que me etiquetaron en una foto. ¿En el Facebook? En LinkedIn, que lo usan como Facebook. ¿En LinkedIn? No sé, yo mi ¿Te han LinkedIn, etiquetado? Yo no lo uso a LinkedIn. Puse soy hijo del hijo de Zeus no reconocido y por eso trabajo en Nexa. O sea, nadie me va a ofrecer trabajo por LinkedIn. En LinkedIn que te etiqueten una foto de botellón o de fiesta, ¿te imaginas? No, son empresas de acá de la comarca. Bueno, seguros. A lo que te hijo de Zeus no reconocido, yo creo que sería posible. Claro. En LinkedIn es la primera vez que lo vamos he flipado. Dueños de una empresa. Bueno, en fin. Pongo el Instagram, perdón. Sí, no. ¿Tú tienes LinkedIn, Ana? Sería bueno que consiga trabajo acá en el programa, ¿no? Tengo LinkedIn, sí, no? Sí. No et fiques de col·laboradora, que sí. fan fer així una merda enorme i després no et criden ni res. No. Yo quiero billetes. No, criden sin que cridem, el que pasa es que no paguem. Es verdad. Vale, yo quiero billetes, yo... Ah, ¿tú quieres billetes? Ya está bien. Te vas a portar molt ben, Yannick, Ya está bien, por favor. Claro. Trabajar gratis. Claro. Que, ¿vols dir el nom d'alguna empresa en la que hagis treballat gratis? Es que he hecho encargos, he hecho encargos a artistas, no he trabajado en ninguna empresa gratis. Ah, vale, perfecto. Las prácticas me las han pagado, todo bien. No. Pero no quiero hacer trajes, no. Debo todavía. Ah, vale, perfecte. Perquè, què vas estudiar, Ana? Caí en la trampa de estudiar comunicación audiovisual. Qué mal eso. Y aún no me puedo levantar de ese golpe. Mira que jo vaig estar a punt de fer comunicació... O sea, jo vaig fer periodisme i vaig estar a punt de fer periodisme i comunicació audiovisual. O sea, si ja el periodisme és que vas a morirte de fam y comunicación audiovisual más o menos, o sea, periodismo y comunicación audiovisual es ¿para qué? Claro, nada, para nada. Cosa, y filosofía, ¿no? Sí, és una altra carrera que té... Sí, és una altra carrera que té molt d'eixida. Per a tindre el trio ja de la mort. En Grècia fa 2.000 anys. Sí. Correcte, té molt d'eixida. I què tal l'experiència de comunicació audiovisual? Y bueno, un caso error estudiar comunicación audiovisual. A ver, a un lado, estoy viendo lo que estáis poniendo en pantalla. La única foto personal que tengo. Esa foto define todo lo de... Sí, esa foto define comunicación audiovisual y mi vida en general. Ah, bueno, ho estem veient... La verdad. Ho estem veient a través de Twitch. Ah, molt bé, ahí, perfecte. Pues nada, pues eso, que 4 años comunicación audiovisual, pues la verdad es que me podría haber estado quieta. Ahí estem veient el teu Instagram. Hi ha alguna il·lustració / animació? Bueno, hi ha una de l'Ànec, la de los días, sí. Que a mi em sembla... A veure, Ànec, que està una miqueta... Baixa. Los días, donde pone los días, es ahí. A ver si puedes ponerlo. Ese está súper crema. Sí, eso es un videoclip que hice para una cantante mexicana, medio famosilla. Súbele. Ahí está la zona guiri, bueno. I a mi m'han contat que a una entitat molt important de Benidorm li va agradar molt este videoclip. ¿Ah, sí? Pues sí. No sé a quién, porque no me lo han querido coger.
porque sale la zona guiri, sale un vagabundo, sale una gogo, y me dijeron, muy guay tu videoclip, pero es que no es la imagen de Benidorm que queremos dar. Y yo, tu, bueno, vaya, perquè quan venen els turistes no és el que es troben. No, claro, para nada, no es esto lo que hay, pero en fin, lo entendí, pero comillas, pero me cagué un poquito. La mare d'algú. Sí. Bueno, no passa res. Tot el món té possibilitat de tindre en algun moment una miqueta més d'excreció. I del teu Instagram hi ha alguna il·lustració / animació o que tingues penjada així que puguem veure que digues esta m'agrada molt o la recomane? O una en la que te done vergonya però que tingues penjada? A ver, esa no la dirá, ¿no? Igual... Las que probablemente que tenga más vergüenza estarán o más al final o las voy archivando, ¿sabes? Según voy viendo digo, guau, qué trozo de mierda es esto que hice, fuera, archivado. Pero, no sé... ¿Qué trozo de mierda? Claro, joder, uno va haciendo cosas, ¿no? A ti también te pasará con las cosillas que vayas haciendo a lo largo de toda tu vida, ¿no? De radio decir, madre mía, hice este programa... El que passa que jo tinc la intenció o tinc l'esperança que en algun moment siga tan famós que me les poses en algún lloc davant meua y me faig uy, qué vergüenza cuando empecé, claro. Fatal, sí. Yo también, pero ya lo desarchivaré si llega ese momento. Pero de momento no. Bueno, hay que tener una buena carta de presentación. Claro. ¿Y alguna que personalmente t'agrade molt? A mí esta me flipa. Sí, se lo hice en cuarentena. Esta, a veure, ¿qué artista hi ha que segur fer... ¿a quin artista me recorda que fa este tipus també de... Fa com l'Asombroso Mundo de Gumball o una mica Steve Universe, no? Algunes il·lustracions que he vist. Una miqueta eixe rollo. Com definiries el teu art? No sé, un poquito estrambólico esa ilustración. Está bé que... A ver, tengo referencias. Hay una ilustradora que me gusta mucho que se llama Victoria Vincent, que es La Caña, que es así que está como una cabra. Y pues eso, así como me gustan mucho los ángulos así muy locos, los colores fuertes. Y pues si hay cabida de alguien en pelotas o alguna burrada así por medio, pues está guay, la verdad. Mola. Y es un rollo un poquet així, a mí me recuerda también a Rick and Morty. Sí, ¿por qué no? Pues sí, ¿Te mola? Claro. Of claro. A mi, què vols que et diga? Em recorda més a Gravity Falls o coses com lo de Més allá del jardín. Ay, qué guay, qué bonito. Sí, es que está justo, que tiene puesta no tanto, pero sí que tengo otras cosillas más, pues más cartoon, que sí que son pues más ese rollo. Pero sobre todo cuando he hecho animación. Claro, es que esto es una ilustración. Las cosas que he hecho de animación sí que son más el corto de los patos o el videoclip este. ¿Este es el de los patos? No, el de los patos, eso es el videoclip. Y los patos es que no está ahí colgado porque está en filming. Es deberes. Hay que pagar ahí, bueno, hay que pagar €1, creo. ¿Va a haber alguno que va a ganar algún concurso importante, no? Está en festivales. Ahora mismo, de hecho, la directora del corto está en Segovia, en el 3D Wine, que nos han cogido también. Y pues ahí va, pues... Los cortos normalmente tienen 2 años de rodaje y pues tú lo echas ahí a todo lo que pillas. Con el cochinillo segoviano, ahí está el corto, ¿no? Claro, ahí está. Este año nos distribuye gratis Cinema Jove. ¿El Cinema Jove? Sí, nos distribuye gratis, que eso también está bien porque la mayoría de festivales los tienes que pagar a lo mejor y es una pasta, ¿sabes? Para poder participar. Sí, me lo vas a contar atrás, a mí. Pues, eso, entonces claro, como este año nos han cogido gratis, pues de lujo, ya el año que viene ya se verá, ya el año que viene a participar solo en festivales de estos de pueblo, de festivales de cine Albacete, que no vale dinero, pero este año... Que son gratuïts, este año los caros. Tu diu Harvard, no tens que dir Albacete, tu a Harvard. A Harvard. Clar, sí. Jo estic molt content perquè vaig presentar un projecte per al Cinema Jove i me'l van tirar cap arrere. Sí, i avui és l'últim dia per a entregar un projecte al València Docs, perquè el meu és un curt documental, i crec que no l'he presentat encara i vaig esperar-me a les 12 menys un minut, a lo que Yannick diu que faig les coses a l'última hora, i això pues, crec que dona el sentit per presentar el projecte. Hòstia, tío. Està bé, ¿no? A última hora. Sí. Yo también soy de... ¿Sí? Sí, ayer entregué una cosa también a última hora. ¿Sí? Sí, un trabajillo que tenía que hacer. Pero es como hay que hacer las cosas, para que tengan emoción. Correcto, sí, ¿no? Esa adrenalina de que no me da tiempo, menos un minuto, hay que entregar el trabajo. Sí, ¿no? Claro, això que comença a pujar ahí l'adrenalina. Que si no, no hay emoción. No, perfecte. Bueno, aleshores dius que el que t'agradava prou era el dels patos, que així no està. No está, hay un tráiler por ahí y ya está, que no sé dónde estará. Y nada, está en filming.
Y nada, ahí está el videoclip. Tengo uno muy viejo que ese ya sí que es un poquito, que lo hice en 2017, lo hice para mi TFG también, ahí está por ahí al final. Pero bueno, lo más actual es Los Patos, que es el corto, que ahora está en movimiento, y el videoclip. I algun projecte que tingues d'ací al futur que pugues adelantar-nos alguna cosa? A ver, lo primordial para mí... La exclusiva, nada, queremos no, la primicia. para nada, lo que quiero es trabajar y comer, eso es lo más importante. Pero sí que estoy pensando, como hay mucha gente que se hace viral por cualquier, por ejemplo, la Rocío... Uy, que pensaba que anabas a dir, hay mucha gente que se hace viral por cualquier mierda, No. pensaba que anabas a seguir la frase de China. No, pero que a lo mejor esa gente dice, bueno, pues hago esta chorrada, porque las cosas que más visitas tienen, que tampoco es que tengan muchas, son cosas que he hecho más rápido, animaciones más chorras y tal, y tienen más visualización. Entonces digo, pues voy a tirar un poco a lo mejor por el rollo del humor, haciendo sketches pequeños y tal, a ver qué tal, que a lo mejor luego no me como un rosco, pero a lo mejor eso sí que me ayuda en algún momento a darme un poco de visibilidad y luego a tener un trabajo donde me pueda alimentar y pagar cosas. Eso estaría genial. Perquè tens la intenció d'emancipar-te o...? Estaría muy bien. Ah. Y comer, sobre todo algo hincapié en comer, que me gusta mucho. Que menjar està bé. Sí, Eso hay que hacer poder hincapié. alimentarte. Vaig a veure, el cable no dona per a més, però com que avui tenim públic, no sé si alguna de les persones del públic pot apropar-se. Vale, muchas gracias. Un aplauso. Cuidado, la cámara. Vale. Si vols, cámara está ahí. vine per així. O puede ir por ahí también, ¿no? Sí, pero a lo Aparte que... donde estaba, podía haber seguido caminando. Se está cruzando igual por la cámara. Se va a Osan, Ah, micro. vale. Sí, ahí tiene un micro. Ah, bueno, mira, vale, posar el micro, però... Vale, i vine cap així. Sí, perquè te veig a la càmera. Bueno. Sos consciente que no lo ve la cámara de ahí, ¿no? Bueno, no passa res. Me voy a parar. T'escoltarem. Uf, T'escoltarem. O si no... parezco un empleado público. lo de el teléfono. Lo hago, pará, dame un segundo. Espera. Mentre Pará. És que li agrada Espera. deixar la ràdio en silenci. Ay, qué guay. Sí, diu que vol comprar una ràdio i tindre una emissora, o sea, un dial y que estigui en silenci. Qué gusto cuando no sabes qué poner. Unos Sí. susurros así a veces. No, pero es que la No, gente un se pone SMR incómoda. no, que... Una A esto, SM... sí, le da, a mí me encanta. ¿A ti te encanta la Me SM? encanta. Qué mal que vamos. Lo siento. Pues mira que a Sergio, que el tenim de Publi... Que... Ya, pues a mí me relaja mucho. A veces me lo pongo hasta para trabajar, para concentrarme. ¿Sí? Sí. O sea, tú estás ahí fent il·lustracions i... Depende de la fase en la que esté, porque a lo mejor me pongo un podcast y me distraigo más con el podcast y no. Pero hay veces que sí que me pongo un... Bueno, mentre que el podcast siga l'illa Nexa no hi ha cap problema. Claro, entonces a tope. Eso vamos. Tienen que legalizar las cosas ya. Sí, En Uruguay esos problemas no existen. exacte. Perdón, ¿lo dije en voz alta? A tener el micro abierto, perdón. Pero una pregunta, ¿y para qué me pasas l'enllaç a mi? ¿A quién se lo voy a pasar de mis contactos? Ah, està bé. ¿Lo hiciste parar? Pará, ahora sí, lo hiciste parar si no... No, a lo que tinguem càmera, Pará, pues pará. ja... Ya está, sí, listo, ahora sí. Quina producció. Bueno, mirá todo lo que te estoy haciendo gratis. Apunt en tu cara, esto no lo tenés ni cerca. Por no contratar un... Però si tu no fas res, que t'estàs queixant. No, no no. estás haciendo nada. Estàs ahí parat, No, xarrant. i damunt en els No te braços... pares ni I siquiera damunt en els braços Oh, te creuats. estoy metiendo una multicámara acá Sí, en sí. este momento. En tu cara. Qué Salud. nivel. Per la Salutacions. ràdio, multicàmara, Claro, Josan. mirá el teclado acá. Un primerísimo primer plano del alto. ¿Cómo la ves? Esto es... Esto es creatividad. Por Sí, esto valió... art contemporani. Mi educación valió. Su precio no era. Què tal? Com estan? Com te diu? Com te diuen? Me llamo Richie. Hola, Richie. ¿Qué tal? Aunque su nombre diga... ¿Quieres un helado? No. Richie, vols un caramel? No, gracias. Va. Richie, vols fer-li alguna pregunta a Ana? Es mi novio. Qué feo que le pregunte ahora el mensaje que llegó ayer. No me he preparado nada para nos ella. tomamos un tiempo a la 10 de... Yo estaba pensando en dejarlo. Claro, no es por ti, es por mí. Pero, pues, ¿qué quieres? ¿Una pregunta sobre tu Preguntale- trabajo? No, Sí, pero por no. favor, sí, no no, personal. aleatorio. Perdón, Algo aleatorio. lo ideal, preguntale, ¿me amas? Si te dice que no, esto se va para arriba, Ana, ¿tú me quieres?
No sé, Ricardo, a veces me lo pones. Qué nombre. Y no le ha dicho Richie, le ha dicho Ricardo. Uy, ya, hombre, eso es es malo, que Richie... Que Richie, teniendo ya la edad que tenemos, ya... Por claro, favor. es que Richie... Pero Richie mola, está guay. El Richie. El Richard, sí, del barrio. El Richie, Ricky, Richard, me llaman de muchas formas. Claro, popular en ¿Cómo? el barrio. ¿Qué has dicho? No, he dicho popular en el barrio. Pero Ah, no, vale, no, habían no, sentido no, una no. otra cosa. Entonces, No. vale. En vez de popular había cambiado la P por una C. Uy, no. Claro, Ay, claro, por yo, Dios. ¿cómo? Yo, uy, qué Uy, turbio. uy. Sí, Richie, com estàs veient a Anna l'entrevista? Yo la veo muy suelta. Está muy animada, no para de intervenir. Que soy animadora. Claro, lo lleva en las venas. Claro. Richie, sempre tens eixa energia en el cos? Bueno, depende del día. No, te puedo asegurar que no. Que normalmente... Es informático, él Ah, está todo el día así treballa- como una momia en el ordenador. Que no es como Sergio, joder, que íbamos andando por el centro comercial, iba pegando unos botes, que para lo que se dedica también es Claro, súper Sergio iba, enérgico. vamos a la radio, Sí, vamos sí, a sí, la sí, radio. sí. Y Richie es, a la radio. Dios mío. Oh. Yo es que me he levantado de la siesta pronto para venir. Uf, tu has... Uf, Acorta no. siesta. Que jo avui no he pogut fer la becaeta i estic horrible, Las cosas que se hacen por amor. Ay. O por Yo dinero, no, en el yo caso no de quería, a cosas. mí me da vergüenza, pero él ha querido venir. Claro, Es decir, yo- no lo he puesto a punta de pistola, ven a verme en mi momento estelar, que no. En Mi su momento momento estelar, estelar. imaginaros Te el voy a resto, decir- Te voy a decir así, perdona Richie, ¿te vienes esta tarde a verme en mi momento estelar? En realidad ha sido menos épico, pero si ¿Cómo ha ella sigut? quiere venderlo así, Com ha sigut? No. pues yo le dije, voy a verte, te llevo tal. Y dice, no, es que me da vergüenza. Es verdad, digo, no, me voy a entrar, no te preocupes. Ah, o sea, has tirado fins i tot la bala del tram. Sí. Es terrible, mira que a Me ha mí... dicho que no, mujer, y digo, bueno, venga, va. Vale, Si no- jo només tinc una pregunta més, Richie. Tensió, silenci. Anna ronca per la nit? Yo creo que no. ¿Cómo que yo creo? Pero tú no duermes con ella, ¿quién Porque se pero duerme duermo al con ella, segundo. pero O el sea, problema- apago la luz y digo buenas noches y Richie es el que ya está Claro. durmiendo. Yo siempre me duermo antes y me despierto mucho después. Sí. Plan de que yo me levanto y me voy a... Pero y damunt fa la, Hacer la mi- compra pero damunt o- fa la becaeta, pero este señor que es un Pero perezoso. literalmente puedo dormir 14 horas seguidas, es increíble. Bueno, es la tanto persona no. que más duerme que conozco, te lo juro por Dios. Es impresionante. Y tú vas yo a soy decir- la persona que menos duerme que conozco. Yo Ah. 5 horas y ya estoy. Y no porque me encanta dormir, pero es que no sé, me despierto. I quan vos doneu la mà, vos passeu lo que un està poc cansat i lo que l'altre està molt claro, cansat i ahí hacemos ahí una una transmisión de simbiosis. energía. Sí, nos compensamos. Perfecte, quin ¿Lo moment. vas a dejar parado 2 horas? O? No, a lo que veig que està tranquil, que està... Bueno, Sí, bueno. Richie, Sí, moltíssimes está gràcies. nervioso. Gracias a vosotros. Sí, le va a dar un infarto. Sí? Està bé perquè ha participat més Richie que jo ahir. Bueno, però tu No, cobres que per... ayer I que te segurament escucho. el que participaré És avui. normal, perquè tu cobres per paraula. Si... Des de quan cobre? Sí. Te Ah, metes en és de un veres. baile. A mi és que em treus de l'armari ese i em fiques així, ale, xarra. Sí, Fes sí, coses. com si fora un Soc gosset. atrezo. No m'ha acabat de parlar-te, de parlar-te. No m'ha acabat de parlar dels pròxims projectes. Has dit que, bueno, que estaves buscant feina. Vols dir algun número de telèfon, un correu electrònic o algo? Anem a fer de networking. Venga, va. A ver, ¿cómo Llamen al... ¿A qué teléfono a mi tienen que número, a llamar? ver si me trolean ahora y me dicen, hola, soy Conchi. Es que sería yo esa persona que llamaría. Pero vale. Ah, tu series la persona que trolejaries. Sí. Ah, molt guai. Sí. Eixa és. Anteayer se dejó mi madre el teléfono en casa y se la lié. Ah, sí? Sí, le habré por grupos de WhatsApp, quieren para un Fortnite, cosas así. Que no sé, pues bueno, digo mi número de teléfono o digo mi correo. Digo mi Sí, correo. sí, dis el número de telèfon ahí Sí, per la sí, ràdio. Sí, Molt sí, bona sí. idea, molt bona idea. Bueno, ja ni que el té públic, Ja ni el té públic. Voy a decir el I li va correo. bé, li va molt bé, és soci d'una ràdio. No me acuerdo de mi Ando de correo. camisa. Va de camisa, Es el sueño de cualquiera. correcte. Sí. I ell no fa ningún trato oscuro, me callo. Sí. Sí, También. sí, si no, bájale el micro. Pero lo importante es la anécdota. ¿Vos Correcto. ¿Te enteraste lo que fue de mañana? El què? ¿Te enteraste lo que pasó hoy de mañana? ¿No te contó Josan? No, després te Ah. conté. Bueno, recordem el número de telèfon per a el número de Nexa, si voleu enviar un àudio, 683 4078 98.
O Ese es el fotos teléfono. también. Sí, si son nudes, millor. Bueno. Y... Has de... Mi ¿el correo. bien? Sí. Venga, va, que me lo he sacado aquí. anabananama12@gmail.com. anabananama12 12. .com. Vale. Vols que l'escrivim al xat de Twitter? Pues vale. Ana banana ma 12 12 @gmail.com. @gmail.com. Ahí está. Ahora te comienza. Hola, soy un príncipe de... Soy un príncipe congoleño. ¿Puedes enviarme dinero porque he perdido los pasajes? No, ya esa trampa ya no. Ja no, Me no? suena, però no. Sí, clar, eixa ja no. Anem a fer... Jo vaig conèixer algun que sí que va caure en això. ¿De veres? Sí. Yannick, a veure si... LinkedIn. Estoy viendo LinkedIn, la gente que me sigue. Molt bé. Podem fer una pauseta de 2 segons? El conductor del programa sos tú. Ah. Yo ahora me enteré que soy un baby boomer que está acá. Molt bé, moltes gràcies. De nada, faltaba más. ¿Querés que ponga una cuña antes de Somos Nexa y eso? ¿O solamente? Bueno, estaria bé, sí, una cuña estaria bé. ¿Te parece bien? Sí. Pero... No sé cuál colocar ahora. Eixa està bé. ¿Cuál? ¿Está? Sí. Somos más que una radio. nexafm.com 88.2. Descubre el rincón de las mermeladas en el puerto de Confrides. El Perolet. Mermeladas, diferentes clases de patés, vinos con denominación de origen de la provincia alicantina, aceites, vinagres, turrones, chocolates y basquets para regalar en cualquier época del año. Todo esto lo encontrarás en el Rincón de las Mermeladas, productos artesanales con calidad y diseño en el corazón de la montaña. Visita nuestra web www.elperolet.com. Estamos en la carretera Alcoy-Benidorm, CV70 km 20, en el puerto de Confrides. Náutica de Conin, Náutica de Conin, Náutica de Conin llamando a los futuros navegantes. Obtén tu licencia de navegación para llevar barcos de hasta 6 metros y todo tipo de motos de agua sin limitación de potencia. Tenemos una oferta inigualable. Licencia de navegación por 75 euros, con certificado médico por 15 euros. Y te regalamos una grabación en dron de tus prácticas. Y para todos nuestros alumnos, precio especial con descuento en el alquiler de la moto de agua. Haz tu reserva a través de la web nauticadeconin.com. ¿No sabes qué regalarle a esa persona especial? ¿Te gusta el calzado hecho aquí? ¿Cansado de las mismas zapatillas? Eso es porque aún no conoces Orion Blue Zapaterías. Calzado de piel hecho en España al mejor precio, con marcas como José Sáez o Ballenero. Sandalias deportivas, sneakers y zapatos para todas las ocasiones. Encuéntranos en Facebook, Instagram y en Avenida Los Almendros 18 de Benidorm. Si no eres de Benidorm, recuerda que con tu ticket de compra, primera hora de parking gratis. Orion Blue Zapaterías. Calzado hecho aquí al mejor precio. ¿Has ampliado la familia y necesitas más espacio en el salón? ¿Sueñas con construir tu casa desde cero? ¿Reformar tu negocio? Somos la solución para todo. Construcciones Nocete. Llámanos ahora y haremos de tu hogar o negocio el lugar perfecto que estabas buscando. Diseños adecuados para cada estilo de vida. Construcciones Nocete. Calle Islandia 6, local 4. Teléfono 633 52 76 79. Benidorm. Si buscas un lugar donde relajarte en Benidorm escuchando la mejor música, en buena compañía y de tu bebida favorita, no busques más. Club La Cueva Benidorm es tu sitio. Ven a disfrutar de nuestras cómodas y lujosas suites en nuestro hotel con el mejor servicio de habitaciones. Abrimos todos los días de 5 de la tarde a 3 de la madrugada para mayores de 18. Somos tu mejor opción de ocio en un ambiente liberal, moderno, vanguardista y con todas las normativas sanitarias vigentes. Más información y reservas al 674070707. Club La Cueva. Estamos en Camí del Palaciet 30, Benidorm. Què tal? Tornem a ser l'Illa Nexa i llencs i llenques i tenim a una persona a l'altre costat de la línia telefònica, de la línia interna, com m'agrada dir. Hola, bona vesprada, Lídia. Hola, què tal? Bona vesprada. Com estàs? Molt bé, així estem, en Línia... el coll preparant tot. Molt bé. Lídia és integrant del grup Júlia,
hi ha hagut un moment molt graciós que vaig a contar-ho. Clar, a Lídia no sé què li han contat, però jo normalment no preparo les entrevistes i li he dit, clar, he vist jo al grup sí que el coneixia, però no sé per què pensava que Júlia era la cantant del grup i li he dit, hola, Júlia, i m'ha dit no, el grup es diu Júlia, jo sóc Lídia. Sí, hi ha sempre un poquet de confusió perquè, bueno, Estela és la cantant del grup. Eres la de el xic que em crida a través de la ràdio és imbècil i ho constatem, sí, sóc imbècil. No, jo dic a veure ara com comença, però ho has enganxat bé. No, pues ja el dic, sempre n'hi ha aquí Júlia de les dos i ninguna, però bueno, les dos juntes. Vale, molt bé. Bueno, este cap de setmana teniu concert a Altea. Sí. Demà dissabte anem allí cap a Altea al Fesporrat. Per la nit, al Fesporrat. Sí, és. Correcte. Animem una miqueta a la venda d'entrades o què? Que la cosa està una miqueta peluda. Sí, pues clar, animem, sí, que la gent s'anime, que és un festival ja en uns anyets de trajectòria i sempre té molt bona acollida. A més, compartim cartell en Manel, que és un grup de sobreconegut i porten temes nous i nosaltres també, i segur que és una nit super xula. Super guai. Damunt 2 d'octubre, segon dia d'octubre, va millorant el tema de la infermitat del moment, així que suposa que serà una nit a passar-ho bé. Així al meu costat està Ana Ma Hernández, també coneguda com Ana Banana, que és il·lustradora, animadora. Mira que necessiteu per algun casual alguna persona que vos faci un videoclip? Hola. Pues bueno, tot és parlar-ho. Això mai va de sobra. Bueno, Ana Lídia Ana. Encantada igualment. Vols fer-li alguna pregunta, Ana? Diu que sí, diu que vol preguntar-te quan pagueu per fer un videoclip. Gràcies. Si li pots passar si pots passar un pressupost en directe. Bueno, si es algo pequeñito. Sí, algo chiquitito, ¿no? Que diría, claro. Sí. Bueno, ya ho parlem. Primero tiene que contacte y después. Claro. Primero tiene que hacer el concierto para vender las entradas. Claro. Primer hem de fer una miqueta del promo del concert. Exacte, si demà va bé la cosa ja sabem. Molt bé. Alguns temes dels que podrem escoltar demà, Lídia? Pues bueno, principalment anem a presentar el nou disc, ¿vale? El tercer disc de Júlia, que es diu Casa. I res, anem a tocar el set sencer de Casa i recuperarem algunes cançonetes de l'anterior disc, de Pròxima B. I bueno, i així alguna versioneta també n'hi ha per ahir, o sigui que n'hi haurà una miqueta de tot, però ja el dic, sobretot repassar des del principi fins al final el nou disc, que és en el que estem ara, i ens fa molta il·lusió que la gent escolti en directe i a veure què els sembla. Molt bé. Una última cosa, saps que si poses en Google Júlia Group, el primer que te ix és una empresa de mobiliari i decoració? Sí, som conscients i mira, això és el que passa per posar-li el nom al grup sense buscar abans, saps? Perquè després també és un nom com que després és superfàcil de trobar, saps? Per Spotify, per YouTube, o sigui, tens de tot menys el que estàs buscant. Però bueno, mira, així no som. I vos plantegeu en algun moment fer un rebranding o algo o què, o no? No, la veritat és que ara ja portem ahí uns anyets i seria un poc tard. Però bueno, al final esperem superar a la tenda de mobles i que s'ho facin ells. Bueno, Lídia, moltíssimes gràcies per haver estat així a l'illa Anexa. Res, a vosaltres, un plaer. I bueno, animem a totes les persones. Demà, recordeu, el concert en el Fesporrat. Hi ha algun... Com poden comprar les entrades? Les entrades estan a la venda a través de Moving Tickets, crec que es diu. Es poden comprar per ahí, per internet, però també ens han dit que en la taquilla n'hi haurà encara unes poquetes, o sigui que res, que és molt fàcil. El concert comença a les 9, a les 10, que s'arriben per allà una miqueta abans i ja està, i ens veuran per allí. Vale. Lídia, moltíssimes gràcies i a veure si en això no m'equivoque, que no la cague com al principi. Sou d'Alcoi? Sí, vale. Sí, això sí. Visca Sant Jordi? Vinga, visca. Vale, moltíssimes gràcies, Lídia, una abraçada. Vinga, un plaer, cuideu-vos. Adéu. Yannick, t'he passat per WhatsApp. Al borde de la vergüenza ajena esta entrevista, ¿eh? Sí.
Sí. No, la vergüenza ajena estaba acá adentro. Ahora que cortaste se fue para allá. Te pasas el... Qué mal estás dejando jo estava la suant, educación. Menos mal que no puc parlar en l'entrevista. Aparte a mí me da cosa cuando vamos a una entrevista con alguien y me dice, no, es que yo estudié en la universidad y que no sé qué. Digo, no, Va a estudiar periodisme. Claro, no digas nada, José, no digas nada que estás dejando mal a todo el mundo. Ah, mirá, y ahora me pasaste el tema que tendría que haber puesto de fondo. Bueno, no, l'escoltem ara i així... Ahora que ya Pero si no sabía ni el grupo, el pobret. No sabía quién era la persona que hablaba. No tiene idea de quién era la que hablaba. Pero no es prepara las entrevistas, no es prepara res. Ve así, Capaz que era un grupo de heavy metal. Un grupo de heavy metal que matan conejitos ahí en el público. Quina lentitud. Bueno, hola, además el grupo. ¿Esta es la música? Sí. Es que por internet y me apareció Inmobiliaria en Julia. 45 que segundos me de nada. en Denia, tío. Ah. Ahí. Está bien, José. ¿Vas a llamar a alguien más que tenga que ver con el grupo? A ver cuánto demora José en llamar a alguien. Tienes que cridar ara Manel. Habla bajito. ¿Qué está discando el señor? A Manel, qué nivel, ¿no? Sí. Disfruten de este momento. Disfruten con el ASMR. Lo voy a cultivar con mi magia. Ah, no, que lo estoy llamando por WhatsApp. ¡Buah, qué ratón! Me cago en la... Aparte sos dueño de una radio. No dona una. Recordeu, espanyols, gent de la comunitat valenciana, comarcal. Esta es la generación que está tirando por la borda todo lo que trabajamos nosotros. La generació més preparada de la història. Sí. La generació que té que pagar les vostres jubilacions. Sí, ahora entiendo por qué en el bar de Paco están todos s'equivoca enojados. y crida una inmobiliaria. Sí. Es que no me está saliendo. Pero es que es llamar a una persona, no es que bajar algo por Ruffini. Sí, pero no me sale. ¿Llamar a alguien? ¿Te vas a guardar el nombre? Sí. M'imagina Manel dient... ¿Te acordás el nombre? I aquest xiquet em cridarà, tal. ¿Cómo fuiste amigo de él? ¿Cómo hiciste para hacerte amigo de él? Pues la mía es una cuestión Crec que laboral. pujava en el mateix autobús a l'institut. Ah, claro, era la única persona. Alicante Benidorm. Alicante Benidorm. Que soc de Benidorm, que ara estic en Alacant. Però soc de Benidorm. Aparte es pesado. Vos sabés que cuando lo llevo en el auto, él va en el coche al lado y la gente pasa y está mirando para hacia adelante. Y él baja el vidrio y dice, hola, soy vale, Josan, para, ¿cómo ya estás? está. ¿En serio? Sí, puja la cançó. Ahí estás. Oligarquía. Y está contento, Hola, ¿qué tal, Martí? Mira, que telefone de Nexa FM. Vas a entrar en directo. Tu cara, Cadena Ser. No podés hacer esto, Sí, ¿qué pasa? Sí, Martí. ¿Qué pasa? Los 40 no pueden hacer esto, Només en valencià. Vale, punxa ja, entrem ja en directe, vale? Vinga. Així anar, sense lubricant ni res. Cap a dins. Bona vesprada, Martí. Hola, bona tarda. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Martí Maimó, l'encarregat de les xarxes socials i integrant del grup Manel. Què tal, Martí, com estàs? Bé, molt bé. Vosaltres? Nosaltres bé, encara que tardem aproximadament 5 minuts en fer una telefonada, com si fórem una... Bueno, com si fórem ma mare, en tot el respecte a ma mare, però sí, tardem en això en fer una telefonada. Bueno, clar, és que no sé per què, clar. A tu, Mish, dir-te Manel, i a Lídia, que hem parlat abans en ella, Mish, dir-li Júlia. Per què li poseu als grups noms de persones físiques, Martí? No ho sé, és curiós perquè realment n'hi ha molts i jo crec que nosaltres ens semblava que era un nom fàcil que te'n recordes ràpidament i que funcionava perquè tenia aquesta cosa. No sé si en el cas de Júlia és això, però nosaltres no tenim cap història. Al final hi ha grups, sé que per exemple Antònia Font tenia la història de que era una fan que els anava a veure sempre i per això li van posar Antònia Font, però nosaltres era un nom fàcil de recordar i va sortir Manel, que era quasi com una broma i després s'ha quedat i ja fa 14 o quasi 15 anys que ens acompanya. Demà teniu concert al Fesporrat al TEA, hem parlat una miqueta de Lídia. Són els teus moments per a fer un espai promocional i vendre el concert, així que són teus estos minuts. El concert del TEA? Clar. Bé, bueno, crec que el més important és que després d'haver estat uns mesos
per tothom van ser 3 durant el 2020 i després, depenent de cada comunitat, potser fins i tot cada província que es pot tenir les seves restriccions per poder anar a concerts i poder veure grups en directe. Jo crec que ara que sempre hi ha l'oportunitat i tens un concert a prop, si no tens una cosa millor a fer, val la pena anar-hi. I a part no, en aquest cas... no ho has venut massa bé, Martí? Si no teniu una cosa millor a fer... Home, clar, si no teniu una cosa millor a fer... No. No, home... Hi ha que llevar-se el temps de la vida per anar al concert de Manel, al Fes Porrat. Pues sí, doncs la veritat és que si teniu una cosa millor a fer és que la vostra vida és molt interessant, perquè crec que demà no passarà cosa millor al dia que el Fes Porrat. Ahí està, així ara sí. Que tothom cap al TEA, tothom cap al Fes Porrat i correu perquè s'acabaran les entrades. De lo bé que ho he venut, ara ja en queden molt poques. Molt bé. Tinc així al meu costat a Anna Banana, Anna Ma, que és artista e il·lustradora, animadora. Mira que si necessiteu un videoclip, ella el pot fer, fa coses més guai. Després, si vols, te passa el contacte per línia interna. Vols fer alguna pregunta, Anna, Manel? No. Ja li hem fet. Però així tenim a un fan que és Fer, col·laborador del programa, que vindrà així a este costat. Fer. Hola Martí, jo no t'escolte perquè José no m'ha deixat ningú. Ara t'escoltaré. Hola, què tal? Com estàs? La meva germana és molt fan vostra i em va ensenyar el vostre grup fa coses. Però estàs nerviós i tot. Molt nerviós, em posa molt nerviós. Perquè fa un any va ensenyar el grup la meva germana, em va encantar. Em va conquistar amb la canció del mar, perquè comenta un tema dels Optimis, que jo sóc monitor de vela. I, clar, sí? Correcte. I solament dir-vos que això, que m'ha encantat i que la meva germana més encara. Que bona pregunta, Perfecte. No tinc preguntes, preguntes. Què vols que et diga? Navegues? Vols navegar? Si passeu per Benidorm teniu un vaixell ahí que teniu un port en el que deixar el vostre... Efectivament, els vostres diners. No he navegat mai, bueno, he anat en barca, sobretot en menorquines, que n'hi ha moltes per aquí a Catalunya i també per Menorca, però no he fet mai vela Optimis o vela catalana. Optimis no caps, però si vols vindre a provar-ho esteu convidats, els dissabte o diumenge pel matí. Doncs serà difícil aquest cop perquè tenim poc temps, però m'ho apunto i mira, si baixem per Benidorm o per la zona, doncs potser ens apuntem. Doncs moltes gràcies. Quantes ofertes? Il·lustradors, professors de vela, Déu-n'hi-do. Te'n passo una altra vegada en Josan, que ja està mirant-me mal. Molt bé. Sí, li estic mirant com un xiquet al que li lleven un caramel de la mà, així li estava mirant. Martí, molta sort demà al concert i ja ha dit abans Lídia que podem fer-ho a través de la pàgina web. Si vols recordar-ho una altra vegada, tu, perquè evidentment serà la mateixa pàgina i serà el mateix procés per a aconseguir l'entrada, no? Sí, bàsicament, si entreu a qualsevol de les nostres xarxes us dirigirà a la nostra pàgina web, o si no directament a manelweb.com. Allà teniu el link de les poques entrades que queden, cada cop en queden menys, i això, i tornar a animar tothom que s'ho estigui pensant que vingui demà, que estarà molt bé. Perfecte. Martí, moltíssimes gràcies, molta sort, i ahí estarem, perquè encara que tinguem coses millors a fer, veure un concert de Manel i de Júlia sempre és molt interessant. Perfecte. Una abraçada, Martí, que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos atès. Adéu, fins ara. Avísame cuando cortes el teléfono. ¿Él es el que se encargaba de las redes? Sí. ¿Por qué no le pone etiquetas al video de YouTube para posicionarlo? ¿Por qué no le ofreciste un community manager ahí? Capaz que no era él, ¿no? Claro, a mí a lo que somos compañeros de trabajo no me ofreces ahí. Està perfecte, no, està perfecte. Jo faig networking amb els convidats. Jo ja li he ofertat dos possibles persones que poden treballar en Anna. Fer, crec que tens secció. Pues que estic jugant ara molt, Però m'he posat molt nerviós, Tienes 3 minutos. 3 minutos. Correcte, sí, tens 3 minutos. ¿Por qué te pusiste colorado? No sé, perquè me pose molt nerviós. Pero aparte quedaste como todo, como cuando te habla alguien que te gusta mucho. Sí, perquè m'agraden molt. ¿Querés salir conmigo? Sí. No, i damunt ha sigut pregunta, ha sigut... Com una fan, perquè sóc una fan. Soc una fan nerviosa, sí, soc una fangirl.
Sí, sí. 3 minuts per a la secció. Mira, i estava parlant amb Valentí abans, Valentín, que t'he canviat el nom a valencià. Estava escrivint, he començat, he posat 4 línies i són poquetes perquè potser em dona temps. Vaig a escriure una pàgina sencera. ¡Iluso! Tonto de mi. Bueno... Jo renegue de tirar aquest monòleg. No, és que no puc tirar més. És que ja vas tirar el d'ahir, bàsicament, el de fa 2 setmanes també. Però per què no recicles? Perquè no vaig a dir... Perquè no deixes els monòlegs a mitja. Tens 2 minuts. No, si no vaig a contar-ho. Ahí està, el monòleg per a la setmana que ve. Jo no treballo la setmana que ve. Ja t'ho dic jo. Jo he fet un monòleg, no vaig a reciclar-lo. Si el començo el terminaré. Bueno, ara no vaig a començar. I tens un lloc per a l'entrevistada o alguna pregunta per a Anna? Tinc, vols? Vinga, va, tira-li. A veure, com t'he dit abans, a mi em recordava molt el teu il·lustració a l'Asombroso Mundo de Gumball, Steve Universe y Over the Garden Wall, Más allá del jardín. No sé si te refieres. Sí, hay inspiración de ahí, hay claro. Inspiración. Sobre todo, ya te digo, el tema animación. En ilustración sí que es más burrada, pero animación sí, porque necesitas un diseño más, digamos, óptimo para animar, ¿sabes? No vas a hacer ahí una cosa muy loca, a veces se te va de las manos. Ets fans d'aquest Sí. Perfecte, tinc unes preguntetes. Un minuto. Un minuto, molt bé. Ansiedad. Per el millor d'euros. Qui de les 3 té un premi GLAAD? Que és Ai, la madre. un premi per defendre els drets LGTBI. Asombroso Mundo de Gumball, Steve Universe o Over the Garden Wall. Steve Universe. Correcte. Hombre, vamos. Son todas bolleras las gemas de cristal. I qui de les 3 va tindre una censura a Inglaterra? De esas 3, hostia. Va tindre censura. Pues a lo mejor, a ver, ¿Gumball puede ser? No. ¿No? Va ser també Steve Universe per un ball que van tindre 2 dones. Claro, es que se fusionan las gemas ahí. Correcte, les gemes pues també van... Digo, mejor, como Gumball es un poco loco, digo, mejor también lo No, censura. a mi Gumball em flipa, Sí, és increïble. Està molt boig, és la hòstia. Esa ha sigut la teva secció. Tiene 2 hojas y se quedó en blanco, no entiendo nada. No, tinc 2, però que me dius un minut, què faig? Está bé. ¿Para qué traes el ordenador y todo lo que traes? ¿Sabes que salís 3 minutos? Ja, però perquè tinc l'esperança de que algun dia canvie. Te valoren. Clar. No te sentís... Se va a terminar trabajando en Cadena Ser. Per tu aunque no sí. tienen programación, pero... Clar, per tu sí que estic valorat. I per res més. Bueno, sí, ha mirat el públic i el públic... No, és que el que passa que esperava l'aplaudiment del públic i el públic... El públic m'ha mirat com... Nosaltres som fans d'Anna Banana, la resta de coses ens importa. A nosaltres no ens fiques, tu a la teu. Clar. Jo... Bueno, moltíssimes gràcies per el teu... Com me la polla. ¿En serio? Les teues dues fulles Fer. Tens alguna cosa més? Que la setmana que ve parlaré d'esto, que jo no vaig a tirar-ho. Que és el que t'he dit, molt bé, perfecte. Vas aprenent com funciona la ràdio. Sí, jo faig una fulla i l'aprofito durant 2 anys perquè mai la llegiré. Però és que hi ha monologuistes que van fent espectacles... Que no soy monologuista. Bueno, tú encara no. Preguntale al próximo entrevistado de la semana que viene, Ana, y tratala como Ana. Me quedó de la semana pasada. Discúlpame, Ana. Y ya está. Sí, ho tinc apuntat així. Bueno, Fer, moltes gràcies per vindre. Moltíssimes gràcies, Ana Hernández, per haver vingut així a l'Illa Anexa. ¿Te vas pasar bé? Muy bien, ¿Sí? Es muy gracioso, la verdad. Parece escenas de matrimonio, pero en la radio, ¿no? Ahí cada uno tirando... No sé si m'acaba d'agradar això. Sí, a mi tampoco. No sé si m'agrada això. En una relació d'odi, però d'amor no. Bueno, algo de amor siempre hay, ¿no? No, ya no. Sí, pero no es veu. No, yo prefiero no, pero... Hòstia, és violència. Violència directament. Violència dura. Bueno, en Manel, recordeu, demà al Fes Porrat en Altea, que té un concert amb Júlia. Adeu, fins demà, s'acomiadem. Fins demà no. Tiene un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant.
Nexa FM. Nexa. Somos arrocería, somos tapería, somos cervecería, somos Casateo. En definitiva, el mejor lugar para disfrutar de la comida con amigos o en familia. Tenemos la